Hay momentos en los que el destino elige a los más improbables para cambiar la historia. Momentos en los que un niño descalzo, ignorado por todos, se convierte en la única esperanza entre la vida y la muerte, a 30.000 pies de altura, mientras el avión privado más lujoso del continente comenzaba a descender en caída libre. Mientras los pasajeros gritaban y el pánico se apoderaba de la cabina, un niño de 3 años caminó hacia la carlinga con pasos firmes. Nadie lo vio venir. Nadie creyó posible lo que estaba a punto de suceder, porque Ignacio no era un niño cualquiera, y lo que hizo esa tarde, en medio del cielo tormentoso, desafiaría toda lógica, toda razón, todo lo que creemos saber sobre los límites del ser humano. Esta es la historia de cómo un niño pobre salvó al presidente de la nación y a 162 vidas, y de cómo, en el proceso, demostró que la grandeza no tiene nada que ver con la riqueza, el poder o el privilegio, sino con lo que llevas en el corazón cuando todo lo demás se derrumba. El señor Valerio había construido su imperio sobre la certeza de que el dinero lo compraba todo. Poder, influencia, seguridad, control. Su avión privado era una fortaleza voladora, equipada con la tecnología más avanzada, piloteada por los mejores profesionales, diseñada para transportar a los más poderosos del mundo sin que nada pudiera salir mal. Pero esa tarde, cuando el capitán Ledesma colapsó sobre los controles y el copiloto fue incapacitado por la despresurización súbita, cuando los sistemas comenzaron a fallar uno tras otro y el avión empezó a caer como una piedra envuelta en metal, todo ese dinero, toda esa tecnología, no valieron nada, porque en el aire no hay billetes que puedan comprar un segundo más de vida. Solo hay decisiones. Y la decisión que salvó a todos no vino de un adulto experimentado, ni de un experto en aviación, ni de ninguno de los pasajeros importantes que viajaban en primera clase. Vino de un niño que había sido llevado a bordo, por lástima, que viajaba en la parte trasera del avión, sentado en el suelo porque nadie le había dado un asiento. Un niño que todos habían ignorado, hasta que fue demasiado tarde para ignorarlo. Ignacio había aprendido a sobrevivir en las calles desde que tenía memoria. Había aprendido que el mundo no regala nada, que cada día es una batalla, que la gente te mira diferente cuando tus ropas están rotas y tus pies descalzos. Había aprendido a hacerse invisible, a no molestar, a no pedir más de lo necesario, pero también había aprendido algo más, algo que nadie le había enseñado, algo que simplemente existía dentro del como un don inexplicable, una capacidad para entender sistemas complejos con solo mirarlos, una memoria fotográfica que absorbía información como una esponja, una inteligencia que brillaba en sus ojos grandes y oscuros, aunque nadie se molestara en verla. Y cuando ese niño de 3 años entró a la cabina del piloto, cuando vio los paneles llenos de luces intermitentes, las palancas, los botones, las pantallas, mostrando alertas en rojo, algo se encendió dentro de él. No fue miedo, fue reconocimiento. Como si su mente hubiera estado esperando ese momento toda su vida, como si el destino lo hubiera estado preparando para esto desde el día en que nació en la pobreza, rechazado, olvidado, porque a veces los héroes no nacen en palacios, nacen en las calles, y cuando llega su momento, brillan más fuerte que cualquier estrella. El presidente Esteban Ruiz había tomado miles de decisiones difíciles durante su carrera política. Había negociado tratados internacionales, había enfrentado crisis económicas, había lidiado con escándalos y traiciones, pero ninguna de esas decisiones se comparaba con la que tuvo que tomar cuando el comandante Ortega, desde la torre de control, le informó que la única persona que podía salvarlos era un niño de 3 años. Un niño que no tenía licencia de piloto, que no tenía entrenamiento formal, que apenas podía alcanzar los controles. La lógica decía que era imposible. La razón decía que debían prepararse para lo peor. Pero cuando Esteban miró a través de la cortina que separaba la primera clase del resto del avión, cuando vio a ese niño pequeño, descalzo, con la ropa rasgada, caminando con determinación hacia la cabina, mientras todos los demás estaban paralizados por el terror, algo cambió en su interior, porque vio algo en esos ojos. Vio certeza, vio coraje, vio algo que él mismo había perdido hace mucho tiempo en los pasillos del poder. Vio esperanza, y en ese instante, el presidente de la nación tomó la decisión más importante de su vida. Confió en un niño pobre, y esa confianza salvaría a todos.
Hay historias que desafían la lógica, historias que, cuando las escuchas, tu mente se resiste a creerlas porque van contra todo lo que conoces sobre cómo funciona el mundo. Esta es una de esas historias, porque lo que sucedió a bordo del vuelo privado del señor Valerio no debería haber sido posible. Un niño de 3 años no puede pilotar un avión. Un niño de 3 años no puede entender sistemas aeronáuticos complejos. Un niño de 3 años no puede tomar decisiones bajo presión extrema que salven más de 160 vidas. Y sin embargo, Ignacio lo hizo. Lo hizo mientras la doctora Camila Duarte intentaba reanimar al capitán Ledesma. Lo hizo mientras el comandante Ortega le daba instrucciones desde tierra con voz temblorosa, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Lo hizo mientras el presidente Esteban Ruiz, el señor Valerio y todos los pasajeros contenían la respiración, sabiendo que sus vidas dependían de las manos pequeñas de un niño que la sociedad había descartado. Y cuando el avión tocó tierra, cuando las ruedas chirriaron contra el asfalto y el aparato se detuvo finalmente en la pista de emergencia, cuando todos los pasajeros estallaron en llanto y aplausos, cuando los equipos de rescate abrieron las puertas, esperando encontrar tragedia pero encontraron milagro, solo una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién era realmente Ignacio? Y la respuesta a esa pregunta cambiaría todo. Si este tipo de historias toca tu corazón, te invito a apoyar este pequeño canal. Tu suscripción no es solo un clic, es lo que nos permite seguir creando relatos que merecen ser contados. Suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas que aman estas historias. Gracias por estar aquí. Si estás aquí es porque sabes que las historias más increíbles no siempre son las que los libros cuentan, son las que la vida escribe cuando menos lo esperamos, cuando desafía nuestras creencias sobre lo posible y lo imposible. Esta es una de esas historias, una historia que te dejará sin aliento, que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino, el coraje y el potencial oculto en cada ser humano. Es la historia de Ignacio, un niño de 3 años que vivía en las calles, ignorado por todos, hasta que el destino lo puso en el lugar exacto, en el momento exacto, para convertirse en el héroe más improbable que el mundo había visto. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias que restauran tu fe en la humanidad y te recuerdan que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos reales, profundos, que tocan el alma y cambian la manera en que ves el mundo. Ahora, prepárate, respira hondo y acompáñanos en este viaje extraordinario, porque lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que pensabas que era posible. La mañana había comenzado, como cualquier otra para Ignacio. Despertó en el callejón donde había pasado la noche, entre cartones húmedos y el olor agrio de la basura acumulada. El sol apenas se asomaba entre los edificios altos de la ciudad, proyectando sombras largas sobre el pavimento agrietado. Ignacio se incorporó lentamente, frotándose los ojos con sus puños pequeños, sintiendo el frío de la madrugada clavándose en sus huesos. Tenía 3 años, aunque nadie lo sabía con certeza. No había certificado de nacimiento, no había documentos, no había registros que probaran su existencia para el mundo oficial. Ignacio no existía, era solo una sombra más, entre las miles, que deambulaban por las calles de la ciudad, invisible, olvidado. Pero Ignacio era diferente, aunque nadie se hubiera dado cuenta, aunque todos los que lo veían, si es que lo veían, solo percibieran a un niño sucio, descalzo, con ropa rasgada y mirada perdida, porque debajo de esa apariencia había algo extraordinario, una mente que funcionaba de manera diferente, que procesaba información a una velocidad que desafiaba la comprensión. Ignacio había aprendido a hablar, escuchando conversaciones en las calles, había aprendido a contar observando a los vendedores. En el mercado, había aprendido a leer mirando los carteles y anuncios que cubrían las paredes de la ciudad. Y todo lo que aprendía se grababa en su memoria con una claridad fotográfica, como si su cerebro fuera una cámara que capturaba cada detalle, cada patrón, cada conexión. Esa mañana, Ignacio caminó por las calles buscando comida. Era su rutina diaria. Revisaba los contenedores de basura detrás de los restaurantes, buscaba frutas caídas en el mercado, recogía lo que otros desechaban. No era una vida, era una supervivencia. Pero Ignacio no se quejaba, no conocía otra cosa. Para él, esto era normal. El hambre era normal. El frío era normal. La soledad era normal.
Fue cerca del mediodía cuando algo cambió. Ignacio estaba sentado en la acera, mordisqueando un pedazo de pan duro que había encontrado. Cuando vio el coche, era diferente a todos los que había visto antes. Negro, brillante, largo como una limusina, pero más imponente. Se detuvo frente a un edificio elegante, y de él descendió un hombre alto, vestido con un traje impecable. El señor Valerio. Ignacio no sabía quién era, pero algo en la manera en que el hombre se movía, en la forma en que todos a su alrededor se apresuraban a complacerlo. Le decía que era alguien importante, alguien poderoso. El señor Valerio entró al edificio seguido por un séquito de asistentes. Ignacio los observó con curiosidad, pero sin mucho interés. Los ricos iban y venían, no eran parte de su mundo, pero entonces sucedió algo inesperado. Una de las asistentes, una mujer joven con expresión cansada, salió del edificio llevando varias cajas, tropezó en los escalones, y una de las cajas cayó al suelo, derramando documentos y objetos varios. La mujer maldijo entre dientes, mirando alrededor en busca de ayuda, pero todos estaban demasiado ocupados, demasiado importantes para detenerse. Ignacio, sin pensarlo 2 veces, se levantó y corrió hacia ella. Con sus manos pequeñas comenzó a recoger los papeles dispersos, organizándolos cuidadosamente. La mujer lo miró sorprendida. No esperaba ayuda, y mucho menos de un niño de la calle, pero había algo en la manera en que Ignacio trabajaba, en la concentración de su rostro, que la conmovió. Cuando todo estuvo recogido, la mujer le sonrió. Gracias, pequeño, le dijo, y metió la mano en su bolsillo, sacó unas monedas y se las ofreció. Pero Ignacio no las tomó, solo asintió y dio un paso atrás. No había ayudado por dinero, había ayudado porque parecía lo correcto. La mujer lo miró con curiosidad renovada. Luego, por impulso, le preguntó, ¿tienes hambre? Ignacio asintió lentamente. Ven conmigo, dijo ella, y comenzó a caminar de vuelta al edificio. Ignacio dudó un momento, pero el hambre pudo más que la cautela, y la siguió. Entraron al edificio. Subieron varios pisos en un elevador que Ignacio observó fascinado, memorizando cada botón, cada indicador. Llegaron a una oficina amplia y lujosa, donde el señor Valerio estaba reunido con varias personas importantes. La asistente le explicó brevemente lo que había pasado, y el señor Valerio, distraído, apenas miró a Ignacio. Que le den algo de comer, y que se vaya, dijo con un gesto de la mano, volviendo su atención a los documentos frente a él. La asistente llevó a Ignacio a una sala contigua donde había comida preparada para la reunión. Le dio un plato lleno de cosas que Ignacio nunca había visto. Comió despacio, saboreando cada bocado, grabando cada sabor en su memoria. Cuando terminó, la asistente le dijo que podía quedarse ahí mientras terminaba de trabajar, que luego lo llevaría de vuelta. Ignacio se sentó en una silla en el rincón de la sala, observando, y fue ahí cuando escuchó la conversación que cambiaría todo. El señor Valerio estaba hablando con el presidente Esteban Ruiz. Ignacio reconoció la voz del presidente, porque la había escuchado en las radios de las tiendas, en los televisores de los bares. Era una voz grave, autoritaria, que todos parecían respetar. Estaban discutiendo un viaje urgente. El presidente necesitaba llegar a una cumbre internacional al otro lado del país, pero las opciones de vuelo comercial eran limitadas por razones de seguridad. El señor Valerio ofreció su avión privado. Es el más seguro del continente, aseguró Valerio con orgullo. Tecnología de punta, piloteado por el capitán Ledesma. El mejor en su campo. Podemos salir esta tarde y llegar a tiempo para la cumbre de mañana. El presidente aceptó. Los detalles se discutieron rápidamente. Habría otros pasajeros importantes, miembros del gabinete, empresarios, influyentes, todos viajando juntos en el avión privado más lujoso que el dinero podía comprar. Ignacio escuchaba todo desde su rincón, absorbiendo cada palabra, cada detalle. No entendía completamente de qué hablaban, pero su mente registraba todo, archivándolo en algún lugar profundo de su conciencia. Cuando la reunión terminó, la asistente regresó por Ignacio, pero en ese momento, el señor Valerio pasó junto a ellos y se detuvo. Miró a Ignacio con más atención, esta vez. ¿Este es el niño que te ayudó?, preguntó. La asistente asintió. Valerio estudió a Ignacio durante un momento. Había algo en los ojos del niño, algo que no podía identificar. Una inteligencia que no debería estar ahí. Una presencia que no cuadraba con su apariencia. Por impulso, Valerio tomó una decisión. Llévalo al aeropuerto, que viaje con nosotros. La asistente lo miró confundida. Señor
Es un gesto, dijo Valerio con un encogimiento de hombros. Un acto de caridad, que vea cómo vive la otra mitad del mundo. Luego lo dejamos en algún orfanato al llegar. No era bondad real, era capricho. Era la clase de decisión que los ricos toman cuando quieren sentirse generosos, sin comprometerse realmente. Pero para Ignacio, significaba algo más. Significaba que estaba a punto de subir a ese avión, y que su destino estaba a punto de cambiar de manera que nadie, ni siquiera él, podía imaginar. Horas más tarde, Ignacio estaba en el aeropuerto privado, rodeado de personas elegantes, de equipaje de lujo, de un mundo que le resultaba completamente ajeno. Nadie le prestaba atención. Era solo un niño, pobre, que alguien había decidido llevar por lástima. Lo sentaron en la parte trasera del avión, en el suelo, porque todos los asientos estaban ocupados por pasajeros importantes. Ignacio no se quejó. Estaba acostumbrado a no tener lugar. El avión despegó puntualmente. Era una máquina impresionante. Brillante por fuera, lujosa por dentro. Los pasajeros se acomodaron, charlando entre ellos, bebiendo champán, discutiendo asuntos de Estado y negocios. El presidente, Esteban Ruiz, estaba en la primera fila, revisando documentos. El señor Valerio estaba junto a él, orgulloso de mostrar su posesión más preciada. La doctora Camila Duarte, una médica renombrada invitada a la cumbre, estaba sentada cerca, leyendo un libro. Ignacio miraba por la pequeña ventana cercana, viendo cómo el suelo se alejaba, cómo las nubes se acercaban. Era la primera vez que volaba, la primera vez que veía el mundo desde esa altura, y había algo en esa experiencia que resonaba profundamente dentro de él, como si perteneciera ahí, como si el cielo fuera su lugar. Pero ese sentimiento de maravilla duraría poco, porque a mitad del vuelo, cuando el avión alcanzó su altitud de crucero, cuando todos parecían relajados y confiados, sucedió lo impensable. El capitán Ledesma, en la cabina del piloto, sintió un dolor agudo en el pecho. Sus manos soltaron los controles, su visión se nubló. Intentó llamar al copiloto, pero antes de que pudiera decir una palabra, colapsó sobre el panel de instrumentos. El copiloto reaccionó de inmediato, intentando tomar el control, pero en ese preciso instante, el sistema de presurización falló. Una falla técnica. Una de esas cosas que se supone que nunca suceden en aviones de última generación. La cabina se despresurizó súbitamente. Las máscaras de oxígeno cayeron. El copiloto, desprevenido, inhaló antes de poder ponerse la máscara. En segundos, perdió el conocimiento. El avión comenzó a descender. Las alarmas comenzaron a sonar, y 162 vidas comenzaron a pender de un hilo. El caos se desató en cuestión de segundos. Las máscaras de oxígeno colgaban del techo como serpientes amarillas, balanceándose violentamente, mientras el avión comenzaba a inclinarse. Los pasajeros gritaban. Algunos intentaban ponerse las máscaras con manos temblorosas. Otros se aferraban a sus asientos como si eso pudiera salvarlos de lo que estaba por venir. El rugido de los motores cambió de tono, convirtiéndose en un gemido agudo y antinatural que resonaba en las paredes metálicas del fuselaje. Las luces parpadeaban. Los paneles de advertencia se iluminaban en rojo por toda la cabina, y el avión, esa fortaleza voladora en la que todos habían confiado, se estaba convirtiendo en un ataúd de metal cayendo desde el cielo. El presidente Esteban Ruiz, un hombre acostumbrado a mantener la compostura en las peores crisis, sintió por primera vez en décadas el sabor metálico del miedo puro. Se aferró a los brazos de su asiento, mirando hacia la cabina del piloto, esperando ver a alguien tomar el control, esperando que esto fuera solo una turbulencia pasajera, un problema técnico menor que se resolvería en segundos. Pero pasaban los segundos, y el avión seguía descendiendo. La inclinación se hacía más pronunciada, y nadie salía de la cabina para decirles que todo estaba bajo control. La doctora Camila Duarte fue la primera en reaccionar con algo más que pánico. Su entrenamiento médico, que esos años de emergencias en hospitales donde cada segundo contaba, activaron algo en su cerebro que le permitió moverse cuando otros estaban paralizados. Se quitó el cinturón de seguridad, ignorando las advertencias automáticas del sistema, y comenzó a abrirse paso hacia la cabina. Otros pasajeros intentaron detenerla, gritándole que volviera a su asiento, pero ella los ignoró. Tenía que saber qué estaba pasando, tenía que hacer algo. Cuando llegó a la cabina y abrió la puerta, lo que vio le heló la sangre. El capitán Ledesma estaba desplomado sobre los controles, su rostro pálido, sus labios azulados. Un infarto, reconoció inmediatamente. El copiloto
estaba inconsciente en su asiento, víctima de la despresurización, y el avión, sin nadie en los controles, estaba cayendo en un descenso irregular que lo llevaría a estrellarse en cuestión de minutos. Camila corrió hacia el capitán, lo apartó de los controles con esfuerzo y comenzó a realizar compresiones torácicas. Sus manos se movían con precisión mecánica, contando mentalmente, bombeando el pecho del hombre, intentando devolverlo a la vida. Pero mientras lo hacía, una parte de su mente sabía que aunque lograra reanimarlo, aunque el corazón del capitán volviera a latir, él no estaría en condiciones de pilotar, y el copiloto seguía inconsciente. Y no había nadie más a bordo que supiera volar un avión. Nadie. El señor Valerio apareció en la puerta de la cabina. Su rostro normalmente sereno, ahora retorcido por el terror. Miró los controles parpadeantes, las pantallas, mostrando el titus descendentes, las alertas en rojo multiplicándose como un virus. ¿Qué hacemos?, gritó, su voz quebrándose. ¿Quién puede pilotar esto? Camila no respondió. Seguía trabajando en el capitán, desesperada, sabiendo que era inútil pero sin poder detenerse, porque detenerse significaba aceptar que estaban perdidos. Fue entonces cuando el comandante Ortega, desde la torre de control en tierra, estableció contacto. Su voz crepitó a través de los altavoces de la cabina, tensa pero intentando sonar calmada. Vuelo privado, Valerio 1. Aquí, torre de control, confirmen su situación. Valerio se lanzó hacia el micrófono de comunicación, presionando el botón con manos temblorosas. Nuestros pilotos están inconscientes. El avión está cayendo. Necesitamos ayuda inmediata. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Luego la voz del comandante Ortega regresó, y ahora había una tensión en ella que antes no estaba. ¿Hay alguien a bordo con experiencia en aviación? ¿Alguien que haya piloteado antes? Valerio miró a su alrededor desesperado. Los pasajeros se habían amontonado cerca de la cabina, sus rostros reflejando el mismo terror que él sentía. Ejecutivos, políticos, empresarios, gente acostumbrada al poder, al control, pero ninguno sabía cómo volar un avión. No, nadie, gritó Valerio al micrófono. ¿Qué hacemos? El comandante Ortega respiró profundo. Estaba en la torre de control rodeado de monitores que mostraban la trayectoria descendente del avión. Sabía que tenían minutos, tal vez menos, antes de que el impacto fuera inevitable. Su mente recorría opciones, protocolos, procedimientos de emergencia, pero todos requerían que alguien en ese avión pudiera tomar los controles y seguir instrucciones básicas. Escúcheme con atención, dijo Ortega, su voz adquiriendo un tono de autoridad absoluta. Necesito que alguien, cualquiera, se siente en el asiento del piloto. Voy a guiarlos paso a paso. No necesitan saber volar. Solo necesitan seguir mis instrucciones exactamente como se las doy. Valerio miró a los demás pasajeros. Nadie se movió. El terror los había paralizado. Luego, el presidente, Esteban Ruiza, apareció en la entrada de la cabina. Sus ojos recorrieron la escena, evaluando, tomando decisiones rápidas como había hecho toda su vida. Yo lo haré, dijo con voz firme, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, algo lo detuvo. No fue una voz, fue un movimiento, pequeño, casi imperceptible, en el pasillo, abriéndose paso entre las piernas de los adultos que bloqueaban el camino. Venía un niño. Ignacio había estado en la parte trasera del avión cuando comenzó el caos. Mientras todos gritaban y entraban en pánico, él se había quedado quieto, sentado en el suelo, observando. Su mente procesaba la situación de manera diferente a los demás. No sentía el mismo tipo de miedo, sentía algo más, una claridad, una certeza, como si algo dentro de él supiera exactamente qué hacer. Se había levantado, sin pensarlo, había comenzado a caminar hacia la cabina, empujado por un instinto que no entendía, pero que era imposible ignorar. Y ahora estaba ahí, parado en la entrada, mirando los controles con esos ojos grandes y profundos que parecían absorber cada detalle. Todos lo miraron, por un momento. El caos se detuvo, porque la imagen era tan incongruente, tan imposible, que sus cerebros necesitaron un segundo para procesarla. Un niño descalzo, sucio, de 3 años, parado en la cabina de un avión estrellándose, mirando los controles, como si reconociera algo en ellos. ¿Qué hace este niño aquí?, gritó alguien. Llévenselo. Pero Ignacio no se movió. Caminó despacio hacia el asiento del piloto, sus pasos pequeños pero decididos. El presidente Ruiz extendió una mano para detenerlo. Pero algo en la expresión del niño lo hizo dudar. Esperen, dijo la doctora Camila, que había dejado de hacer compresiones
al darse cuenta de que el capitán no respondía. Déjenlo, está loca. Espetó Valerio, es un niño, y no tenemos ninguna otra opción, replicó Camila, su voz cortando el aire como un látigo. El presidente no sabe volar. Ninguno de nosotros sabe. Si ese niño tiene, aunque sea una mínima posibilidad, es ridículo. Valerio estaba al borde de la histeria. Ni siquiera puede alcanzar los controles. Pero Ignacio ya estaba trepando al asiento del piloto. Era demasiado pequeño. Sus pies no alcanzaban los pedales. Pero sus manos tocaban el yugo de control. Y cuando lo hizo, cuando sus dedos se cerraron alrededor de él, algo cambió en su expresión. Como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro. El comandante Ortega, escuchando todo a través del micrófono abierto. No podía creer lo que estaba oyendo. Me están diciendo que van a poner a un niño en los controles. No tenemos opción, gritó el presidente, tomando la decisión. Haga lo que tenga que hacer. Comandante, guíelo. Ortega cerró los ojos por un segundo, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer iba contra todo protocolo, contra toda lógica, contra todo lo que había aprendido en 30 años de experiencia en aviación. Pero cuando los abrió, miró las pantallas frente a él mostrando el avión descendiendo más rápido, más cerca del suelo, más cerca del impacto inevitable, y supo que no había alternativa. Está bien, y dijo con voz temblorosa. Niño, ¿puedes oírme? Ignacio miró hacia el panel donde venía la voz. Sus ojos encontraron el altavoz. Sí, respondió con su voz pequeña pero clara. En la torre de control. Ortega sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz era la de un niño pequeño. No había duda, pero había algo en el tono, en la calma con la que había respondido, que no cuadraba. Escúchame muy bien, dijo Ortega, obligándose a concentrarse. Frente a ti hay muchos instrumentos. Necesito que encuentres uno específico. Es una pantalla redonda, con una línea horizontal en el medio y una aguja. ¿La ves? Ignacio recorrió el panel con la mirada. Había docenas de instrumentos, cientos de botones, palancas, luces, pero su mente no se abrumó. Al contrario, era como si cada instrumento tuviera un nombre, un propósito, una función que su cerebro reconocía instantáneamente. Sus ojos se detuvieron en el horizonte artificial. La veo, dijo. Esa aguja debe estar en el centro de la línea horizontal, continuó Ortega. ¿Dónde está ahora? Ignacio observó. La aguja estaba inclinada hacia abajo, mostrando que el avión estaba en descenso pronunciado. Está abajo. Bien, ahora necesito que tomes el volante frente a ti. ¿Lo tienes? Las manos de Ignacio ya estaban en el yugo de control. Sí, tira del suavemente hacia ti. No mucho, solo un poco. Observa la aguja mientras lo haces. Ignacio hizo exactamente lo que le dijeron. Tiró del yugo con cuidado, sintiendo la resistencia, sintiendo cómo el avión respondía. En la pantalla, la aguja comenzó a moverse hacia arriba, lentamente. En la torre de control, Ortega vio en sus monitores que el ángulo de descenso del avión estaba cambiando, no mucho, pero estaba cambiando. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Está funcionando, murmuró uno de los controladores junto a él, con voz incrédula, dentro del avión. Los pasajeros contenían la respiración, podían sentir el cambio, la manera en que la inclinación se estaba nivelando. Era sutil, pero estaba ahí. Y todos miraban a ese niño pequeño en el asiento del piloto, con sus manos diminutas en el yugo, con su rostro concentrado. Y no podían procesar lo que estaban viendo. Sigue así, dijo Ortega. Mantén la aguja en el centro. No la dejes subir ni bajar demasiado. Ignacio asintió. Aunque nadie podía verlo, sus ojos no se apartaban de los instrumentos. Y algo extraordinario estaba sucediendo en su mente. Cada instrumento que miraba, cada lectura que veía, se conectaba con información que no sabía que tenía, como si hubiera estado estudiando aviación toda su vida, como si hubiera nacido para esto. Pero el avión aún estaba descendiendo, más despacio. Ahora, pero descendiendo, y estaban a menos de 10.000 pies de altitud. En pocos minutos tocarían tierra, y si no encontraban un lugar para aterrizar, si el descenso no era controlado, si cualquier cosa salía mal, 162 personas morirían. Comandantes, dijo Ignacio de repente, su voz sorprendentemente calmada. Necesito más potencia en los motores. Ortega se quedó paralizado. El niño acababa de usar terminología correcta. Acababa de identificar el problema siguiente en la secuencia lógica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes eso? Ignacio no respondió a esa pregunta. Su mente estaba demasiado ocupada procesando, calculando,
entendiendo. Las palancas largas a mi derecha, continuó. Son los aceleradores. Ortega miró a sus colegas con ojos desorbitados. Luego regresó al micrófono. Sí, sí, lo son. Empújalas hacia adelante. Despacio. Ignacio lo hizo. El rugido de los motores cambió de tono, haciéndose más fuerte. El avión comenzó a estabilizarse más. En la torre de control, los monitores mostraban que la tasa de descenso estaba disminuyendo significativamente. Dios mío, susurró Ortega. Está funcionando. Pero entonces apareció un nuevo problema. En el panel frente a Ignacio, una luz roja comenzó a parpadear. Era la advertencia de combustible. Con todo el caos, nadie había notado que el avión había estado consumiendo combustible a una tasa superior a la normal debido a la despresurización y los sistemas de emergencia activados. Ignacio miró la luz. Luego miró el medidor de combustible. Los números descendían rápidamente. Su mente calculó en segundos lo que les tomaría minutos explicar con palabras. No tenían suficiente combustible para llegar al aeropuerto de destino. Apenas tenían suficiente para mantenerse en el aire otros 15 minutos. Comandante, dijo Ignacio. El combustible está bajo. Necesitamos aterrizar pronto. En la torre, Ortega ya lo había visto en sus pantallas. Comenzó a revisar opciones desesperadamente. El aeropuerto más cercano estaba a 20 minutos. Demasiado lejos. Pero había una pista de aterrizaje de emergencia. Una pista corta usada para vuelos de carga pequeños. A solo 8 minutos de la posición actual del avión. Hay una pista, dijo Ortega. Es corta. Pero es nuestra única opción. Voy a guiarte hacia ella. Y así comenzó la parte más difícil. Porque una cosa era mantener el avión nivelado, siguiendo instrucciones simples. Pero aterrizar requería precisión, timing perfecto, coordinación entre múltiples controles. Requería cosas que ningún niño de 3 años debería poder hacer. Pero Ignacio no era un niño cualquiera, y lo que estaba a punto de suceder desafiaría toda comprensión de lo que significa ser humano. Porque a veces, cuando todo está en juego, cuando la vida pende de un hilo, algo despierta dentro de nosotros. Algo que va más allá del entrenamiento, más allá de la experiencia, más allá de la edad o las circunstancias. Algo que solo puede llamarse destino. Claude can make mistakes. Please double check responses. Sanit las 4 y 5. Parte 3. El avión cortaba el aire a 14.000 pies de altura, descendiendo en una trayectoria que el comandante Ortega monitoreaba desde tierra con el estómago hecho un nudo. En sus 30 años de experiencia nunca había enfrentado algo así. Había guiado aterrizajes de emergencia. Había hablado a pilotos en pánico, a través de tormentas imposibles. Había visto situaciones que desafiaban toda probabilidad. Pero nunca, jamás, había intentado guiar a un niño de 3 años, para que aterrizara un avión con más de 160 personas a bordo. Sus manos temblaban mientras ajustaba los controles de su consola. Mientras verificaba una y otra vez las coordenadas de la pista de emergencia. Mientras calculaba ángulos de descenso y velocidades de aproximación. A su lado, los otros controladores observaban en silencio tenso, sus rostros reflejando la misma mezcla de incredulidad y terror que él sentía. En las pantallas frente a ellos, el punto luminoso que representaba el avión se movía a través del mapa, acercándose lentamente a la pista de aterrizaje improvisada. Ignacio, dijo Ortega, forzando su voz a sonar calmada y segura. Voy a darte instrucciones muy específicas. Necesito que las sigas exactamente. ¿Entiendes? Sí, respondió a voz pequeña a través del altavoz. Clara y concentrada. Bien, mira frente a ti. Hay un instrumento que parece una brújula, con números de 0 a 360. ¿Lo ves? Los ojos de Ignacio recorrieron el panel y se detuvieron en el indicador de rumbo. Lo veo. ¿Qué número muestra la aguja? Ignacio observó con atención. 245. Ortega verificó en su pantalla. Correcto. El niño estaba leyendo los instrumentos con precisión. Necesito que gires el volante suavemente hacia la derecha hasta que la aguja marque 280. Despacio. Muy despacio. Dentro de la cabina, Ignacio giró el yugo de control. El avión comenzó a inclinarse, las alas moviéndose en respuesta a su comando. Detrás de él, los pasajeros se aferraban a sus asientos. Algunos con los ojos cerrados, otros observando al niño con una mezcla de esperanza e incredulidad. El presidente, Esteban Ruiz, estaba de pie junto a la puerta de la cabina, con una mano apoyada en el marco para mantener el equilibrio. Su rostro, normalmente una máscara de control político, mostraba ahora cada emoción que sentía. Miedo. Sí, pero también algo más.
Asombro, porque estaba viendo algo imposible. Estaba viendo a un niño descalzo, con ropa rasgada, que probablemente nunca había recibido un día de educación formal en su vida, piloteando un avión como si hubiera nacido para hacerlo. 280, anunció Ignacio cuando la aguja alcanzó la posición correcta. Perfecto, respondió Ortega, sin poder ocultar completamente el temblor en su voz. Ahora nivela el avión. Gira el volante de vuelta al centro. Suavemente. Ignacio obedeció. El avión se niveló, estabilizándose en el nuevo rumbo. El señor Valerio, que había estado paralizado contra la pared de la cabina, soltó un suspiro entrecortado. Sus manos se aferraban al respaldo de un asiento con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No puede estar pasando esto, murmuró. No puede ser real, pero era real, tan real como el suelo que se aproximaba a 11.000 pies, 10.000, 9.000. La doctora Camila Duarte había dejado al capitán Ledesma recostado en el suelo de la cabina. No había nada más que pudiera hacer por él. El copiloto aún estaba inconsciente en su asiento, respirando pero sin mostrar señales de despertar pronto. Ella se había quedado de pie junto a Ignacio, observándolo, lista para intervenir si era necesario. Aunque no sabía qué podría hacer, no sabía volar, no sabía nada sobre aviones, pero sentía que necesitaba estar cerca, que si algo salía mal, si el niño necesitaba ayuda física, ella tenía que estar ahí. Lo que la asombraba no era solo que Ignacio estuviera siguiendo las instrucciones, era la manera en que lo hacía. No había duda en sus movimientos, no había vacilación. Cada ajuste que hacía en los controles era suave, medido, preciso, como si sus manos pequeñas supieran exactamente cuánta presión aplicar, exactamente cuánto girar, exactamente cuándo detenerse. Y sus ojos recorrían los instrumentos con una rapidez que era casi sobrenatural, procesando información más rápido de lo que ella podía seguir. Ignacio, continuó Ortega desde tierra. Ahora viene la parte difícil. Vamos a empezar el descenso final. La pista está a 12 kilómetros frente a ti. Necesito que reduzcas la potencia de los motores. ¿Cuánto?, preguntó Ignacio. La pregunta tomó a Ortega por sorpresa. No esperaba que el niño supiera que eso importaba. Que preguntar cuánto era la pregunta correcta. Tira las palancas de aceleración hacia atrás aproximadamente 5 centímetros. Lentamente, Ignacio colocó sus manos en las palancas de aceleración. Eran pesadas, diseñadas para manos adultas, pero logró moverlas. El rugido de los motores disminuyó. El avión comenzó a perder velocidad en el horizonte artificial. La aguja comenzó a inclinarse hacia abajo. Viene, dijo Ortega. Ahora tira del volante ligeramente hacia ti para mantener el ángulo de descenso suave. No queremos bajar demasiado rápido. El avión entró en descenso controlado. 8.000 pies, 7.000, 6.000. Cada segundo que pasaba los acercaba más al suelo. Dentro de la cabina de pasajeros, las personas habían dejado de gritar. Se había instalado un silencio pesado, roto solo por sollozos ahogados y murmullos de oración. Algunos pasajeros tenían los ojos cerrados. Otros miraban por las ventanas, viendo cómo la tierra se acercaba, reconociendo montañas, carreteras, edificios. Estaban bajando sobre una zona semirural, campos abiertos con manchas de bosque, y en algún lugar, entre todo eso, estaba la pista de emergencia que era su única esperanza de sobrevivir. ¿La ves ya?, preguntó Ortega. Debería aparecer pronto frente a ti. Ignacio miró a través del parabrisas. El sol de la tarde creaba destellos en el cristal, dificultando la visión. Sus ojos entrecerrados buscaban, escaneando el paisaje que se extendía bajo ellos. Y entonces la vio. Una línea recta de asfalto gris cortando a través de un campo verde. Era más corta de lo que esperaba. Más estrecha, pero estaba ahí. La veo, dijo. Excelente. Ortega respiró profundo. Ahora escúchame con mucha atención. Necesito que mantengas el avión alineado con esa pista. Si se desvía hacia la izquierda o la derecha, corrígelo suavemente con el volante. El avión descendía 5.000 pies, 4.500, 4.000. La pista se hacía más grande, más definida. Ignacio podía ver marcas en el asfalto, luces de aproximación a los lados, incluso vehículos de emergencia estacionados en la distancia, esperando. Su mente calculaba constantemente, ajustando, compensando por el viento lateral que empujaba el avión ligeramente hacia la derecha, corrigiendo el rumbo con pequeños movimientos del yugo. Detrás de él, el presidente Ruiz observaba por encima del hombro del niño. Podía ver la pista aproximándose.
Podía sentir cómo el avión respondía a los comandos de Ignacio, y una realización lo golpeó con fuerza. Este niño no estaba adivinando, no estaba teniendo suerte, sabía lo que hacía. De alguna manera incomprensible, imposible, este niño de 3 años entendía los principios del vuelo mejor que muchos adultos. 3000 pies, anunció Ortega. Ignacio. En el panel frente a ti hay un interruptor marcado con la palabra giro, una imagen de ruedas. ¿Lo encuentras? Ignacio escaneó el panel. Lo encontró casi inmediatamente. Sí, bájalo. Eso desplegará el tren de aterrizaje. Ignacio bajó el interruptor. Un sonido mecánico resonó a través del avión, seguido de un golpe sólido que hizo temblar la estructura. Las luces en el panel cambiaron de rojo a verde. El tren de aterrizaje estaba desplegado y bloqueado. Tren abajo y bloqueado, reportó Ignacio, usando la terminología correcta sin siquiera pensarlo. En la torre de control, Ortega intercambió miradas con sus colegas. Uno de ellos negó con la cabeza lentamente, como si aún no pudiera creer lo que estaba presenciando. 2000 pies, continuó Ortega. Velocidad de aproximación correcta. Mantén el rumbo. Estás haciéndolo perfecto. 1500 pies. 1500. La pista llenaba ahora toda la vista frontal. Ignacio podía ver cada detalle, cada grieta en el asfalto, cada marca pintada. El suelo se aproximaba rápido, más rápido de lo que parecía desde arriba. Su corazón latía fuerte en su pecho. Pero su mente permanecía clara, enfocada. 300 pies, se dijo Ortega. Ignacio, esto es muy importante. Cuando te diga, vas a tirar las palancas de aceleración completamente hacia atrás. Eso cortará la potencia de los motores, pero solo cuando yo te lo diga. ¿Entendido? Entendido. 200 pies, 150, 100. El avión estaba tan bajo, ahora que pasaba sobre árboles individuales, sobre un camino de tierra, sobre una cerca de alambre que delimitaba el campo donde estaba la pista. 50 pies, la voz de Ortega estaba tensa. 40, 30, 20. El avión cruzó el umbral de la pista. Las ruedas traseras estaban a metros del asfalto. Ahora, corta potencia. Ignacio tiró las palancas hacia atrás completamente. Los motores se silenciaron. El avión cayó los últimos metros. Tira del volante. Levanta el morro. Ignacio tiró del yugo con todas sus fuerzas. El morro del avión se levantó ligeramente, y entonces las ruedas traseras tocaron el asfalto. El impacto fue brutal. No fue el aterrizaje suave que un piloto experimentado habría logrado. Fue duro, violento, sacudiendo toda la estructura del avión. Los pasajeros gritaron, lanzados contra sus cinturones de seguridad. Objetos que no estaban asegurados volaron por la cabina. El avión rebotó, las ruedas levantándose del suelo por un segundo antes de golpear de nuevo. Frenos, gritó Ortega. Los pedales en el suelo. Písalos. Pero Ignacio no alcanzaba los pedales. Sus piernas eran demasiado cortas. El avión rodaba por la pista a velocidad peligrosa, consumiendo el asfalto rápidamente. La pista era corta, solo 1200 metros. Y ya habían usado 300. El presidente Ruiz reaccionó sin pensar. Se lanzó hacia adelante, metiéndose en el espacio estrecho entre los asientos, y pisó los pedales de freno con toda su fuerza. Las ruedas se bloquearon. El avión derrapó, la cola oscilando hacia un lado. Había un riesgo real de que se saliera de la pista, de que volcara. Pero Ignacio, con una presencia de ánimo que no debería existir en alguien de su edad, giró el yugo contra la dirección del derrape, compensando, corrigiendo. El avión se enderezó, seguía derrapando, los frenos chirriando. El olor a goma quemada llenando el aire. 400 metros de pista restantes. 300, 200. El avión se desaceleró. Más despacio, más despacio. 100 metros, 50. Y finalmente, a solo 30 metros del final de la pista, donde el asfalto terminaba y comenzaba un campo de hierba alta, el avión se detuvo por un momento. Nadie se movió, nadie habló. El silencio dentro del avión era absoluto, roto solo por el siseo del sistema hidráulico y el pin de metal enfriándose. Luego, como si alguien hubiera dado una señal invisible, todos explotaron. Gritos, llantos, aplausos, sollozos de alivio, personas abrazándose, extraños, riendo y llorando al mismo tiempo. En la torre de control, Ortega colapsó en su silla, sus manos cubriéndose el rostro, sus hombros temblaban. A su alrededor, los otros controladores celebraban, palmoteándose las espaldas. Algunos también llorando. Acababan de presenciar lo imposible, y lo imposible había funcionado. Dentro de la cabina del piloto,
Ignacio soltó el yugo de control. Sus manos pequeñas temblaban ahora. La adrenalina, finalmente, alcanzándolo. La doctora Camila se arrodilló junto a él, tomándolo en sus brazos, apretándolo contra su pecho. Lágrimas corrían por su rostro, mientras lo mecía suavemente. Lo lograste, susurraba una y otra vez. Lo lograste, pequeño. No salvaste a todos. El presidente Ruiz, aún en el suelo de la cabina, después de haber pisado los frenos, se incorporó lentamente. Se sentó en el asiento del copiloto, mirando a Ignacio con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y algo más profundo, algo que cambiaría el curso de su presidencia, de su vida. Extendió su mano y tocó suavemente el hombro del niño. ¿Cómo te llamas, hijo? Ignacio levantó la vista hacia él, sus ojos grandes encontrándose con los del hombre más poderoso del país. Ignacio respondió con voz pequeña. Ignacio, repitió el presidente, grabando ese nombre en su memoria. Hoy salvaste mi vida. Salvaste 162 vidas. ¿Lo entiendes? Ignacio no respondió, porque en verdad no lo entendía. No entendía la magnitud de lo que había hecho. No entendía cómo lo había hecho. Solo sabía que cuando había visto esos controles, cuando había puesto sus manos en el yugo, algo dentro de él había despertado, algo que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para emerger. Afuera, los vehículos de emergencia se aproximaban al avión, sus sirenas cortando el aire. Las puertas del avión se abrieron. Los pasajeros comenzaron a evacuar, bajando por las escaleras de emergencia con piernas temblorosas, besando el suelo. Cuando llegaban a tierra firme, paramédicos subieron inmediatamente, dirigiéndose al capitán Ledesma y al copiloto. Reporteros, que habían llegado después de escuchar transmisiones de radio sobre la emergencia, comenzaban a grabar, a fotografiar, a capturar el momento en que más de 160 personas salían vivas de un avión que todos habían dado por perdido. Y cuando Ignacio finalmente bajó del avión, cargado en brazos de la doctora Camila, porque sus piernas aún temblaban demasiado para caminar, cuando tocó el suelo y miró alrededor viendo a toda esa gente viva, ilesa, gracias a lo que había hecho, algo cambió en él también, por primera vez en su vida. Ignacio no era invisible. Por primera vez, el mundo lo veía, y lo que el mundo estaba a punto de descubrir sobre este niño de las calles iba más allá de su capacidad para pilotar un avión, porque Ignacio guardaba secretos que ni él mismo conocía, secretos sobre quién era realmente, sobre de dónde venía, sobre el don extraordinario que poseía, y sobre por qué había sido abandonado en las calles desde que tenía memoria. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cambiaría todo. Si este tipo de historias toca tu corazón, te invito a apoyar este pequeño canal. Tu suscripción no es solo un clic, es lo que nos permite seguir creando relatos que merecen ser contados. Suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas que aman estas historias. Gracias por estar aquí. Las semanas que siguieron transformaron a Ignacio en algo más que un héroe accidental. Transformaron su historia en un símbolo. Los periódicos hablaban del niño prodigio sin pasado. Los noticieros repetían una y otra vez la grabación del aterrizaje, y millones de personas se preguntaban cómo era posible que un niño que había dormido en el frío pudiera salvar a un presidente. Pero la verdad más profunda no estaba en los titulares, sino en los silencios que Ignacio arrastraba desde antes de saber siquiera pronunciar su propio nombre. En la residencia presidencial, donde los pasillos brillaban y las voces se apagaban con respeto, Ignacio comenzó a descubrir algo que nunca había tenido: un lugar donde no tenía que escapar, donde nadie lo cohechaba, donde podía cerrar los ojos sin que el miedo lo despertara. El presidente lo observaba desde la distancia al principio, con ese tipo de ternura contenida que solo aparece después de haber estado cara a cara con la muerte. Y cada día que pasaba confirmaba algo que ya había sentido en aquel hospital. Ignacio no necesitaba ser salvado. Ignacio necesitaba ser reconocido. La doctora Camila, que se había convertido casi sin darse cuenta en la figura más constante en la vida del niño, lo acompañaba en cada descubrimiento. Era ella quien veía esa mezcla inquietante de fragilidad y genialidad convivir en el mismo cuerpo pequeño. Era ella quien entendía que la mente de Ignacio veía el mundo como un rompecabezas invisible para el resto, y era ella quien temía que esas capacidades, tan extraordinarias como peligrosas, atrajeran a personas equivocadas. Pero a pesar del torbellino mediático, a pesar de los investigadores, de las teorías, de la presión mundial por explicar lo inexplicable, Ignacio encontraba calma
en cosas simples, el sonido del viento en el jardín, el olor de la comida caliente, la seguridad de una cama que no desaparecía al amanecer, cosas que para otros eran insignificantes, pero que para él eran milagros cotidianos. Un día, mientras el sol entraba en la residencia, iluminando el piso de mármol, Ignacio se acercó al presidente con un dibujo en la mano. Había dibujado un avión, una línea de tierra y dos figuras de palitos tomadas de la mano. El presidente lo miró sin hablar, porque había momentos que la política no podía traducir. Había momentos que solo un padre podía comprender, y ese era uno de ellos. ¿Qué significa?, preguntó con suavidad. Ignacio, sin apartar los ojos del dibujo, respondió con una sinceridad que quebró algo en el mandatario. Significa que ya no estoy solo. Esas palabras, tan simples, tan puras, eran la verdadera conclusión de todo lo que había sucedido. No el aterrizaje, no la hazaña imposible, no la atención mundial. Lo verdadero era eso, un niño que por primera vez en su vida sentía que pertenecía. Pero mientras el presidente lo abrazaba, mientras Camila observaba con una mezcla de alivio y preocupación, mientras los guardias y asistentes se detenían por un instante para presenciar aquella escena que no estaba escrita en ningún manual político. Muy lejos de ahí otro tipo de escena se desarrollaba en silencio, en una oficina sin ventanas. Un hombre de bata blanca observaba un expediente recién abierto. El nombre del niño brillaba en tinta negra: Ignacio. Sus ojos recorrieron la información reunida por los investigadores, fotografías, análisis, datos fragmentados, y finalmente, un informe que llevaba años archivado bajo clasificación máxima. Cuando terminó de leer, cerró la carpeta despacio, como quien comprende que un secreto que debía permanecer enterrado estaba comenzando a despertar. Así que finalmente apareció, susurró. Ignacio, sin saberlo, acababa de cambiar no solo su propio destino, sino el de muchas personas cuyas sombras aún estaban por salir a la luz. Y aunque él dormía tranquilo, en su nueva habitación aquella noche, protegido por paredes que por primera vez en su vida no prometían abandono, el mundo fuera de esas paredes se preparaba para hacerle una pregunta que nadie estaba listo para responder: ¿quién era realmente el niño que había salvado al presidente? Porque el aterrizaje había sido solo el comienzo.